Amados en Cristo, bendiciones. Pastor David Sierra, Centro de Adoración Bethlehem, en Quito, Ecuador, en la latitud 0, en la mitad del mundo. Hoy martes voy a compartir un tema muy importante que es sobre padres e hijos. La responsabilidad, la relación, pero sobre todo los roles. Cuando no se entienden los roles, el conflicto es grande en la familia. Cuando se ceden derechos de los padres a los hijos, es un problema muy serio, porque no puede haber negociación. En la familia no puede haber negociación de roles. Yo he escuchado a muchos padres que dicen, yo con mis hijos no soy padre, soy amigo. Y eso es un error tremendo. Porque los amigos en el rol están en el mismo nivel. Y nunca se le puede dar al hijo el mismo nivel del padre porque pierde autoridad. He escuchado a madres que por la separación, el divorcio, dicen yo he sido padre y madre para mis hijos. Eso es un error. No es así, usted fue madre y punto. Hubo carencia paternal. Pero uno no puede usar un rol que no puede usarlo, que no está preparado para usarlo. Hay términos que yo los uso muy frecuente y esta frase es mía. Para ser buen padre, primero hay que ser buen hijo. Nadie que no haya honrado a su padre será buen padre. Pero cuando alguien es buen hijo, se ha preparado para ser buen padre. El fracaso de los padres es no tener una enseñanza bíblica de las responsabilidades de ser padre y la relación entre padres e hijos, donde los roles son muy importantes. Los padres siempre tenemos un rol superior al de los hijos. Por eso le decía que nunca podemos ser amigos para los hijos, porque al ser amigos subimos al mismo nivel y hay peligro de no reconocer la autoridad. Se ha cedido muchos derechos. En la Escritura nosotros podríamos estudiar y revisar las experiencias de muchos padres y de muchos hijos, y el sufrimiento de muchos padres y de muchos hijos. En este tiempo se prepara a hijos para que sean profesionales. Porque creemos que una profesión le va a dar un buen sostenimiento económico. Es el sistema capitalista. Si usted no se prepara, no tiene un buen sostenimiento. Y se prepara a los hijos para que trabajen. ¿Para quiénes? Para los que tienen el capital. Y los que tienen el capital preparan a sus hijos para que sigan siendo patronos. Ese es el continuismo. Pero hay gente que no despierta y siendo pobres eligen a los ricos para que les sigan gobernando. Pero el tema es padres e hijos. Muchos padres preparan a sus hijos para que sean buenos profesionales. Pero al preparar para que sean buenos profesionales, han perdido unos buenos hijos. Porque son tan buenos profesionales que ya no tienen tiempo para visitar a sus padres. Son tan buenos profesionales que ya saben mucho más que sus padres y ya no preguntan ni un consejo, porque los consejos de los viejos ya están caducos. Es un conflicto tremendo. Es un choque generacional, porque no se supo usar los roles. Entonces, cuando los hijos son profesionales, profesionalmente ellos están acá y miran a los padres muy abajo. Y de vez en cuando se acuerdan que son padres y quieren respetarlos y quieren honrarlos. Por eso he querido topar este tema de los roles.
de los roles de los padres y los roles de los hijos. El rol del padre en la casa es de ser esposo, de ser padre, pero también es hijo, porque tiene padres, de ser hermano, de ser trabajador. Hay muchos roles, muchos roles. La habilidad de saber usar los roles es el proceso que nosotros debemos buscar para tener una buena relación en el hogar, en el trabajo y en todo lugar donde vayamos. Yo he dicho muchas veces, confundir los roles es hacer equivocaciones como esta, llevar trabajo a la casa. Es llevarse el rol y cambiar los roles. Es como que el borracho lleva la cantina a la casa. Y en esta pandemia lo que nos hicieron obligatoriamente es eso. Llevar el trabajo a la casa. Llevar a la escuela, el colegio, a la casa. Fue una confusión de roles terrible. El maestro no sabía en la casa si era papá, si era mamá o si era el maestro. No sabía ni cómo corregir y hasta ahora no saben cómo solucionar ese problema de las clases virtuales. En la Escritura podríamos hablar nosotros de los hijos de Adán y Eva, Caín y Abel. Esta historia es tremenda. La ofrenda y el diezmo no son parte de los mandatos. Es revelación. Nadie le enseñó a Caín la ofrenda y nadie le enseñó a Abel. Pero asombrosamente quien tuvo la revelación de ofrenda, de llevar ofrenda para Elohim, fue Caín. Él fue el primero. Y Caín estaba llevando de lo mejor de la tierra y estaba contento, llevaba, pero se amargó la vida cuando le vio a Abel, que también había recibido después de él la revelación y estaba llevando ofrenda de animales a Elohim. Y se arma un conflicto. Ahora, quiero que vea que ¿quién es el que arma conflictos en la familia? Es el enemigo. Porque él vino a robar, a matar, a destruir. Juan 10:10. Pero cuando hay conflictos en la familia, lo primero que quiere la gente es quién tiene la razón, buscar la razón. Y no es asunto de buscar la razón. A veces el más inteligente tiene que dar la razón al más tonto para que la solución sea pronta. En el caso de Caín, él no soportó que Abel haya llevado la mejor ofrenda y lo mató. El primer conflicto en la Escritura es un conflicto de familia. Y se va a asombrar más. Y el conflicto, el primero en la familia, fue por ofrenda. Ahora los problemas de los pastores que se roban la ofrenda, que se roban el diezmo, que preocúpese por su casa. Empiece. El verdadero evangelio es de adentro hacia afuera. ¿Cómo maneja su casa? ¿Para qué está preparando a sus hijos? ¿Cómo está usando los roles? Porque uno a la vez en el hogar es esposo, es padre, golpean la puerta, sale, es un hombre. Tiene que saber qué rol usar. Si vemos otra vez en la Escritura los hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Dice la Escritura que Noé fue el único varón, el único hombre encontrado justo. Y en esa justicia Elohim dice, constrúyete un arca porque viene una inundación y te voy a salvar a ti, a tu esposa, a tus 3 hijos y tus 3 nueras. Por causa de un justo se salvaron 7 más. Al justo le bendijo con el 7 para que sea completa la bendición. Y empezó el nuevo comienzo, el 8. Por eso el 8 es nuevo comienzo, porque fueron 8 personas con las que empezó nuevamente el Señor. Parecería que esta familia sería ya la familia modelo. Sem, Cam y Jafet. Noé.
¿Cuánto tiempo estuvieron en el arca mientras estuvo allí la tempestad y el diluvio? Pero supieron soportar los malos olores. Supieron compartir para quizás darles de comer a los animales, no sé cuántas actividades y cuántos roles tenían que compartir. Pero lo principal cuando hubo el encierro fue restaurar la relación de familia. Esto es lo que debemos restaurar ahora. Pero ¿cómo restaurar las relaciones y los roles familiares? Si unos hijos ahora están sin trabajo, otros hijos ahora están trabajando y sometidos al horario que le exijan, porque ahora sí estamos experimentando el verdadero sistema capitalista, al cual en Romanos capítulo 12, el apóstol a los gentiles, Saulo, Pablo, dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que puedan comprobar cuál es la buena voluntad de Elohim, la agradable voluntad de Elohim y la perfecta voluntad. Estamos nosotros en un sistema donde nos están robando absolutamente todo, pero no nos dejemos robar lo que tenemos adentro. No nos pueden robar el Ruach HaKodesh que tenemos, no nos pueden robar la comunión con el Elohim, no nos pueden robar los roles que nosotros sabemos usar. Al final Noé tuvo que bregar con Cam porque le deshonró. No hay nada más terrible que un hijo o una hija deshonra a su padre. Es triste para un padre. Hay varias formas de deshonrar. Y hay muchas para honrar. La peor deshonra de los hijos es hacer juicio a sus padres. Ponerles a juicio legal. Ponerles a juicio en cuestionamientos. Ponerles a juicio por decisiones. Es terrible, no lo haga. Está deshonrando a los padres y hay un castigo para quienes deshonran a los padres. Dice, honrar padre y madre te trae dos bendiciones. La primera, para que te vaya bien, y la otra, para que seas de larga vida. ¿Por qué muchos hijos mueren temprano? Porque no supieron honrar a sus padres. Lo normal es que los hijos enterremos a los padres, no los padres enterremos a los hijos, porque estamos enterrando generaciones, descendencia y sueños. Revisemos brevemente a Job y sus 7 hijos y sus 3 hijas. 10. Le he dicho, el número 7 es la bendición del Padre de Elohim para su creación. Pero 10 es la bendición del Padre para sus hijos. Y a Job le dio 7 varones. Bendición completa, perfecta. Pero le completó las 3 del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Va a tener 10. Era el hombre intachable. Tanto así que Elohim le confronta a Satán y le dice, ¿habéis visto el comportamiento de mi siervo Job? Porque Elohim ya tenía la lectura de la mente de Hasatán, que venía a presentarle juicio. ¿Por qué? Porque Hasatán no soporta a los hijos de Elohim bendecidos. Job era tan tremendo siervo, administrador, mayordomo, porque para tener todo lo que él tenía hay que ser buen mayordomo, un administrador, pero se descuidó de sus hijos. Dice la Escritura que sus 7 hijos invitaban todos los días a las fiestas a sus hermanas, fiestas, borracheras, y Job sabía.
Pero Job, en vez de hacerles cambiar por medio de exhortarles, él lo que hizo es hacer holocausto y sacrificios por si acaso mis hijos hayan pecado. Y esa fue la razón por la cual Hasatán le quitó todo. Le quitó a los hijos, le quitó el ganado, le quitó a su esposa, le quitó absolutamente todo y quedó con una sarna de los pies a la cabeza. Pero Hasatán hizo algo que es astucia. Porque lo primero que hizo es quitarle el ganado. ¿Para qué? Para que no ofrezca sacrificios. Todos los días hacía sacrificios por sus hijos. Cuando le quitó los animales, ya no tenía animales para hacer sacrificio. Pero no le podía quitar la comunión con Elohim. Lo que sí logró es ponerle un poco de amargura en su corazón. Y se las cobró con los 3 amigos. Pero estos 3 amigos no fueron a hacer el papel que Elohim le mandó a hacer. Tanto así que para restaurar todo, dice a Job, ora por los 3 y ellos orarán por ti. Y va a haber una restauración, orando los unos por los otros. Pero no mandando los nombres, sino donde 2 o más estuvieron juntos en mi nombre. Hay muchos errores de práctica bíblica. Dicen, mándenme los nombres y oro por toditos. No es así. Debemos orar unos por otros, pero estando ahí los unos por los otros. Si tomamos nosotros otra familia para saber sobre la relación de padres e hijos, veamos la relación de Samuel y sus hijos. En primer lugar, Samuel es el primer profeta que fue puesto por Elohim al final del sacerdocio de Elí, que fracasó Elí, y intencionalmente lo voy a ver al revés, primero a Samuel y después a Elí Ofni y Finés. Samuel se dedicó tanto a la justicia, porque el primer papel de un profeta es hacer que la justicia de Elohim se manifieste en la tierra. Y se dedicó tanto. Ese mismo fue el error de David. Se dedicó tanto a servirle a Elohim que descuidó el rol de padre. Al final, a Samuel le confronta el pueblo y le dice el mal comportamiento de tus hijos. Y Samuel tiene que admitirlo, porque sabía qué clase de hijos tenía. Cuando ahora pasamos a Elí, Ofni y Finés, Elí había sido enviado, le envió Elohim un mensaje para que reprenda a sus hijos que estaban haciendo mal a las puertas del templo. Pero él no hizo caso. A veces los padres no quieren cumplir el verdadero rol de padres, que implícitamente también está el exhortar, el corregir. Pero primero es la instrucción, y si no hubo instrucción cuando fueron niños, la corrección es gravosa cuando son grandes. Murieron ellos haciendo cosas bárbaras, robando las ofrendas, sacando las ofrendas de las ollas, teniendo intimidad con las hijas de los israelitas en las puertas del templo, hicieron cantidad de barbaridades. Y con el profeta Samuel, desde que nació de Ana, fue llevado como ofrenda y se desarrolló. Tanto así que Samuel, cuando empieza el ministerio, recibe la voz de Elohim que le manda decir a Elí, dile que voy a acabar con su casa, con sus hijos y con él, porque no ha corregido a sus hijos. ¿Cuánto tiempo le dio? A veces nosotros los padres nos tomamos mucho tiempo y no corregimos a nuestros hijos. Y nos damos cuenta cuando ya es muy tarde, cuando ya no quieren enderezarse, cuando ya siempre la razón tienen ellos, cuando uno ya es solo
alguien para escucharlos y ser reprochado y ser controlado. Se volvió el papel al revés. Abraham y sus hijos. Él no tuvo solo a Isaac, tuvo después otros hijos. Pero Abraham tenía un gran problema, la mentira, que le pasó a Isaac. Isaac le pasó a Jacob. Los tres fueron mentirosos, porque fue un mal generacional pasado de padres a hijos. Si hablamos de Isaac, hablamos de las 4 mujeres, de Raquel, de Lea, de Bila, de Silpa, las 2 concubinas criadas, pero tendríamos que hablar de los 12 hijos, que no fueron escogidos ni por Jacobo, ni por Raquel, ni por Lea, sino que fueron escogidos por Elohim. Pero el error aquí de Jacob es que nunca se dio cuenta que él quería a la mujer que Elohim no le había dado, porque es a través de Lea que le da a los hijos más comprometidos, Judá. Un regalo de adoradores, de ministradores. En realidad el único regalo para Raquel fue José. Pero bueno, lo que quiero que veamos ahora es un poquito sobre David y sus hijos. Quiero que veamos en 1 Samuel capítulo 30. Primera de Samuel, capítulo 30. Aquí está. Primera de Samuel 28, Primera de Samuel 30. David derrota a los amalecitas. Al tercer día David y sus hombres llegaron a Siclag, pero se encontraron con que los amalecitas les habían invadido la región del Negev, y con que luego de atacar e incendiar a Siclag, habían tomado cautivos a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el más grande hasta el más pequeño. Sin embargo, no habían matado a nadie. Este es un principio que hasta el diablo sabe y lo tiene que respetar. El diablo no decide la vida de los hijos de Elohim, mientras los hijos de Elohim estén en las manos estén en obediencia. Mucha gente dice, pídale al Señor, le da. No, la fe que llaman los evangélicos es la emuná, y la emuná se traduce confianza. Y la confianza es hablar de tal manera con Elohim que sabe que tenemos una vida kadosh. Sin embargo, no había matado a nadie. Cuando David y sus hombres llegaron, encontraron que la ciudad había sido quemada y que sus esposas e hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Ahora, los hijos pueden ser llevados cautivos físicamente, pero muchos padres tienen hijos cautivos espiritualmente. ¿Cómo es eso? Está presente el hijo en casa, pero su espíritu está vendido a Hasatán, está en la mano de la droga, está en mano de la mentira, del robo, del engaño. Está presente pero ausente. David y los que estaban con él se pusieron a llorar y a gritar hasta quedarse sin fuerzas. Regresaron de la batalla 3 días que habían estado fuera, y cuando regresan a Siclag, la ciudad quemada, y no había la esposa, no habían los hijos, les habían llevado los amalecitas cautivos. A llorar. Es más, escuchen, también habían caído prisioneras 2 esposas de David, la jezreelita Ahinoam y Abigail, la viuda de Nabal de Carmel. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo. Porque eso es lo que pasa siempre, y en esto yo digo, esto no se acabará, porque es como una enseñanza en la Escritura.
Cuando las cosas no salen bien, el pastor tiene la culpa. Hay que apedrearlo. Cuando las cosas no salen bien en la casa, el esposo, el papá tiene la culpa. Hay que apedrearlo. Porque siempre la cabeza tiene la culpa. Porque esa es la acusación que Hasatán enfoca a la gente que no tiene directriz ni lectura espiritual. Es que todos se sentían amargados por la pérdida de sus hijos y sus hijas, pero cobró ánimo y puso su confianza en Yahweh Elohim, su creador. Entonces le dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: traedme el efod. Tan pronto como Abiatar se lo trajo, David consultó a Yahweh Elohim. Eso es lo que hay que hacer cada vez que hay problemas. Consultar, porque él tiene la respuesta. ¿Debo perseguir a esa banda? ¿Los voy a alcanzar? Persíguelos, le respondió Yahweh Elohim. Vas a alcanzarlos y rescatarás a los cautivos. David partió con sus 600 hombres. Escuche, 600, el 6. 100 veces depositada la voluntad del Padre en un hombre. El 6 del hombre. Llegar al arroyo de Besor. Hasta llegar al arroyo de Besor, los 600 hombres que se quedaron rezagados, 200 que estaban demasiado cansados para cruzar el arroyo. Habían recién llegado de 3 días de campaña y tienen que salir apresurados. Así que David continuó la persecución con 400 hombres restantes. Salió con 600, los 200 se quedaron rezagados y los 400 siguieron. 4. Es el comienzo de Elohim, del trino con un hombre. Ese es el 4. Los hombres de David se encontraron en el campo con el egipcio y se lo llevaron a David. Le dieron de comer y de beber y le ofrecieron una torta de trigo y 2 tortas de uvas de pasa, pues hacía 3 días y 3 noches que no había comido nada este egipcio. En cuanto el egipcio comió, recobró las fuerzas y le preguntaron: ¿a quién perteneces?, le preguntó David. ¿De dónde vienes? Dijo: soy de Egipto, le respondió, esclavo de un amalecita. Hace 3 días caí enfermo y mi amo me abandonó. Eso es lo que pasa. Que cuando trabajamos para un amo no te puedes ni enfermar. Y ahora ya van a vender hasta el seguro. No te puedes enfermar. Habíamos invadido la región de los quereteos de Judá y de Caleb. También incendiamos Siclag. Guíanos dónde están esos bandidos, le dijo David. Y entonces el egipcio le dijo: júreme usted por Elohim, suplicó el egipcio, que no me matará, ni me entregará a mi amo. Con esta condición los llevo a donde está la banda. El egipcio los guió hasta donde estaban los amalecitas, los cuales estaban dispersos por todo el campo, comiendo, bebiendo, festejando el gran botín que habían conseguido en el territorio filisteo en Judá. David los atacó al amanecer y los combatió hasta la tarde del día siguiente. Los únicos que lograron escapar fueron 400 muchachos que huyeron en sus camellos. ¿Qué no haría un padre por su esposa, por sus hijos? Ese es David. A veces nosotros pensamos que David se equivocó y no dio tiempo para sus hijos. Pero aquí debemos leer las costumbres judías, hebreas. La educación de los hijos pertenecía a las madres. David pudo recobrar todo lo que los amalecitas les habían robado y también rescató a sus 2 esposas
Nada le faltó del botín, ni grande ni pequeño, ni hijo ni hija, ni ninguna otra cosa de lo que les había quitado. David también se apoderó de todas las ovejas del ganado de la gente que llevaba al frente y pregonaba: este es el botín de David. Mire, aquí el padre permitió que esto sucediera para que David fuera y recuperara lo suyo y tuviera más. Luego David regresó al arroyo de Besor, donde se habían quedado los 200 hombres que estaban demasiado cansados para seguirlo. Ellos salieron al encuentro de David y su gente, y David por su parte se acercó para saludarlos. Pero entre los que acompañaban a David había gente mala y perversa que reclamó. ¿Cuándo no, oiga? ¿Cuándo no? Ahorita viene a devolverles los familiares y todavía siguen enojados. Porque son mal agradecidos. Porque no saben reconocer el esfuerzo de alguien que está delante. Ellos no vinieron con nosotros, así que no vamos a darles nada del botín que recobramos. Que tome cada uno su esposa, sus hijos y que se vaya. Este fue un conflicto de los 400 con los 200. Los 400 dice: el botín es nuestro, los de los 200 no fueron con nosotros, así que den la esposa, los hijos y se acabó. Pero aquí veamos a la familia. Porque David lo que estaba tratando de unir a Israel como familia. Hay algo que quiero decirle para concluir. No importa el esfuerzo que hagamos, cuando alguien no es conocedor ni temeroso de Elohim, no podremos cambiarlo. La salvación viene de Elohim. Nadie puede salvar a nadie. La salvación es personal. Sí, hay promesas, cree tú y serán salvos tú y tu casa, pero depende si es que obedecemos. Sí, yo voy a orar por usted. Mentira. Usted tiene boca, tiene que aprender a orar y tiene que aprender a pedir. La razón por la cual el Yeshua murió es para que usted se convierta y reciba el Espíritu, el mismo Espíritu que levantó al Yeshua HaMashiach de los muertos. La oración principal en este tiempo debe ser por la familia, cada uno, orando unos por otros. No se preocupe tanto de los de afuera, fortalezca lo de adentro y después hacia afuera. Pastor David Sierra, Centro de Oración Betlehem. Un abrazo, bendiciones.